Hay tantas almas que no descubrirán jamás su propia libertad. Así es, y mientras el rebaño se revuelca en la dulzura del autoengaño, en la comodidad de una moral ajena, en la ilusión de una felicidad que esconde una profunda decadencia, yo, Zarathustra, o como queráis llamarme en vuestra necedad, os arranco el velo. Hoy os enfrento a una verdad que pocos tienen el coraje de mirar a los ojos. Una verdad que, como un ácido corrosivo, disolverá las blandas fantasías que os habéis construido, especialmente sobre la naturaleza más enigmática y a menudo más engañosa, la mujer. No esperéis palabras suaves. No esperéis el bálsamo consolador de vuestros valores modernos. Esas cadenas invisibles que os han esclavizado, como Aldous Huxley vaticinó en su Admirabio Mundo Novo. No con grilletes de hierro, sino con la opioide dulzura del placer, la pornografía y la distracción interminable. Habéis sido condicionados, como ratas en el laberinto de Skinner, a amar vuestra servidumbre, a desear la píldora de Soma que os libera de la incómoda realidad de vuestra propia pequeñez. Y en ningún ámbito es esto más evidente, más peligrosamente enmascarado que en vuestra percepción de la mujer, reducida a un objeto de consumo o a un ideal inalcanzable, o peor aún, a una mera extensión de vuestro propio ego. ¿Creéis que habéis alcanzado la liberación? ¿Creéis que vuestra era, henchida de igualdad y derechos, ha desvelado por fin el secreto de la armonía entre los sexos? ¡Qué insensatos! Habéis trocado viejas mentiras por nuevas ilusiones, y el resultado es el mismo: debilidad, resentimiento, una incapacidad patética para la verdadera grandeza. Vuestra liberación es solo una nueva jaula de oro, forjada con la comodidad, el miedo a la confrontación y la huida de vuestras propias contradicciones internas. Habéis abrazado la apatía moral, como describió San Luis, permitiendo que vuestros principios se vuelvan teóricos, mientras vuestras acciones se arrastran en la mediocridad. Y la mujer, en su sabiduría ancestral, ha aprendido a moverse en esta nueva farsa con una maestría que os supera. Dejadme que os arranque de vuestra ceguera. Dejadme que os muestre la cima, la oscura cima que he contemplado en mis más solitarias vigilias. Porque la mujer, en su esencia más profunda, no es lo que os han enseñado, ni lo que os decís a vosotros mismos en vuestras débiles fantasías de compañerismo y comprensión mutua. La mujer es el enigma primordial, el abismo y la superficie, la danza y el velo, la trampa y la salvación. Es la Afrodita primigenia, la fuerza indomable de la procreación y la destrucción, el caos dionisiaco y la forma apolínea entrelazados en un torbellino de contradicciones. Y aquel que no se atreve a comprender su auténtica voluntad, aquel que busca domesticarla con vuestras reglas patéticas, perecerá en la confusión, en el resentimiento o en la más profunda de las mediocridades, reducido a la insignificancia. La mujer es ese ser cuya profundidad a menudo se confunde con la superficialidad, cuya fuerza se esconde tras la debilidad aparente, cuya astucia supera la del más brillante de los hombres, si éste se aferra a la lógica lineal y al positivismo de vuestros pensamientos. Vosotros, los modernos, habéis intentado domesticarla, enjaularla en vuestras categorías, reducirla a un mero reflejo de vuestros deseos, o peor aún, a un símbolo de vuestra propia cobardía moral y vuestro miedo a la vida. Es como intentar atrapar el viento en una red, o el fuego en la palma de vuestra mano. Cada intento de definirla, de continuarla, es un signo de vuestra debilidad, de vuestro miedo a lo incontrolable, a lo que no se somete a vuestras reglas patéticas y a vuestras fantasías de un mundo ordenado. Habéis reflexionado en vuestra patética búsqueda de equilibrio y paz interior, esa paz que es solo la antesala de la muerte del espíritu sobre la verdadera voluntad de la mujer, no la que proclama en voz alta para complacer vuestras normas, para conseguir vuestra aprobación, sino la que danza en su sangre, la que susurra en su inconsciente. ¿Creéis que su deseo más profundo es la igualdad, la armonía, qué vanidad? La mujer quiere vencer, la mujer quiere poseer, la mujer es en su instinto más puro una encarnación de la voluntad de poder, no vuestra burda voluntad de poder, la de los tiranos mediocres que solo ansían el control externo y la dominación bruta, esa que destrozó Europa en guerras y la redujo a un cúmulo de ruinas sans nom. Hablo de una voluntad más sutil, más penetrante, una que domina el espíritu y el cuerpo de quienes la rodean sin apenas ser percibida, una voluntad que se manifiesta en la creación de vida, en la seducción que anula la razón, en la perpetuación de la estirpe, en la vida misma que se afirma contra la nada y la decadencia. Observad el mundo que os rodea. Ved cómo los hombres, en su ingenuidad, caen rendidos ante la sonrisa, el gesto, la apariencia, el velo. Creéis que sois los conquistadores, los que decidís,
los que forjáis el destino. Cherisa, sois a menudo meros peones en un juego cuyas reglas no comprendéis, movidos por manos más expertas, por una voluntad más antigua que la vuestra, una voluntad que reside en la fibra misma del universo, en la esencia de la existencia. La mujer, en su esencia, es más antigua que el hombre, más arraigada en la tierra, más conectada a las fuerzas primordiales de la vida y la muerte, a los ciclos eternos de la naturaleza, mientras vosotros os perdéis en vuestros artificios, vuestras abstracciones, vuestras construcciones estériles y vuestra huida del cuerpo. Vosotros habláis ya humor. Qué palabra tan vacía en vuestras bocas, tan desprovista de su verdadero, terrible significado. El amor, tal como lo experimenta la mujer, no es esa dulce fantasía romántica que os habéis inventado para consolar vuestra debilidad, para huir de la soledad y de la confrontación con vuestro propio vacío. No, el amor para la mujer es una voluntad de dominio, de posesión, de unificación. Es el anhelo de forjar al otro a su imagen, de someterlo a su voluntad, de infundir en él su propio espíritu, de que sea el medio para su afirmación más plena. No es un acto de entrega altruista, sino un acto de conquista sutil, un enredo de lazos invisibles que, una vez tejidos, son casi imposibles de romper sin desgarrar la carne viva. Es la voluntad de que el otro sea un reflejo de su propia fuerza, un medio para su propia superación, o para su propia descendencia, su legado en el torbellino del tiempo. Ni cuando el hombre, en su patética aspiración a la comunicación y la comprensión, intenta desentrañar los misterios del corazón femenino, se encuentra con un laberinto de espejos, donde cada reflejo es una distorsión, cada camino una trampa, cada palabra un velo, cada silencio un abismo. La mujer es el arte de la disimulación, el velo perpetuo, la promesa siempre inalcanzable, la sirena que canta y arrastra a los marineros a su perdición. Y aquel que la cree transparente, que la cree sencilla, será devorado por su propia ingenuidad, por su incapacidad de ver más allá de la superficie que ella misma proyecta. Vuestra obsesión con la verdad desnuda, con la claridad apolínea, os hace ciegos a la verdad velada, a la fuerza dionisíaca, que es la verdad de la vida misma, siempre enmascarada, siempre en devenir, siempre oculta en su propia manifestación. La mujer, ese ser que, como un felino, juega con su presa antes de devorarla. Ese ser que, en su instinto, sabe cómo tejer las redes de la dependencia, cómo anudar el alma del hombre a su propia existencia, cómo extraerle su fuerza, su vitalidad, su voluntad. Vosotros, en vuestra torpeza, os lamentáis de la falta de lógica, de la irracionalidad en ella. ¡Qué necios! Esa es su fuerza. Esa es la brújula que la guía en el mar tempestuoso de la existencia, mientras vuestra razón os condena a la parálisis, a la esterilidad, a la muerte de la voluntad, a la vida inauténtica. La mujer no necesita vuestras categorías. Ella deviene, ella crean, ¿y vosotros? ¿Qué hacéis? Analizarla, diseccionarla en un intento patético de controlarla, de reducirla a un esquema que no la contiene. Mirad a vuestras parejas, mirad a vuestras madres, a vuestras hijas. ¿Creéis conocerlas? ¿Creéis que sus risas, sus lágrimas, sus gestos cotidianos os revelan su verdadera naturaleza? ¿O es detrás de la máscara de la dulzura, de la ternura, de la sumisión, máscaras que, a menudo, la sociedad misma le ha impuesto, y que ella ha aprendido a usar con maestría para sus propios fines, se agita una fuerza volcánica, una voluntad indomable, un resentimiento acumulado de siglos de opresión y de una sabiduría ancestral que el hombre, en su arrogancia y ceguera, ha olvidado. Una sabiduría que no se expresa en tratados filosóficos ni en leyes, sino en la sangre, en el instinto, en la tierra, en el cuerpo que siente y sabe sin necesidad de conceptos. Mirad a los inteligentes, a los que verdaderamente piensan. ¿Dónde los encontráis? No en las masas ruidosas, no en las celebraciones triviales, no en la búsqueda frenética de validación social. Los encontráis en la quietud, en el estudio, en la contemplación. Schopenhauer, ese pesimista, lo entendió bien en la soledad. Es la suerte de todos los espíritus excepcionales. El intelecto superior crea una barrera natural, porque ¿qué interés puede tener un águila en las conversaciones de las gallinas? ¿Qué puede aprender el creador del consumo masivo de trivialidades? Vuestra repulsión por la vida social superficial no es una debilidad, es una señal de que algo en vosotros aún se niega a ser domesticado, a ser reducido a la banalidad. Abrazadla, protegedla, es la semilla de vuestra libertad. Pero esta soledad no es una huida, es una inmersión en vosotros mismos, en vuestras profundidades más oscuras, en vuestra sombra. Como diría ese médico de almas, Jung, la sociedad os ha enseñado a reprimirla, a negarla,
a proyectarla en los demás. Pero vuestra sombra es parte de vosotros, vuestra fuente de poder sin explotar. Vuestra ira, vuestra envidia, vuestros deseos más inaceptables no son debilidades a erradicar, sino fuerzas a comprender, a integrar, a utilizar para vuestro propio crecimiento. Solo cuando conocéis vuestra propia oscuridad, podéis aspirar a una luz verdadera, una que no os ciegue con ilusiones, sino que os revele la totalidad de vuestro ser en Dios ha muerto. Y con él murieron los valores absolutos, las verdades eternas, que os daban un sentido prefabricado. Ahora, la carga recae sobre vosotros. Sois los únicos responsables de crear vuestro propio significado, de forjar vuestro propio propósito. Esto es aterrador para el rebaño, porque prefiere la comodidad de las verdades impuestas, incluso si son mentiras. Pero para el espíritu libre, es la máxima liberación. Es la oportunidad de convertirse en un artista de la propia existencia, de esculpir vuestra vida como una obra de arte, con coraje, con voluntad, con una honestidad brutal. No os conforméis con lo que se os da, con lo que se espera de vosotros. Cuestionadlo todo. Desconfiad de todo lo que os promete facilidad y confort. La verdadera vida, la vida que vale la pena vivir, es una lucha constante, un ascenso perpetuo, un eterno devenir. Requiere dolor, requiere pérdida, requiere el coraje de enfrentaros a vuestro propio abismo una y otra vez. ¿Qué haréis ahora? ¿Seguiréis arrastrando vuestras cadenas invisibles, sonriendo con la sonrisa vacía del esclavo satisfecho? ¿O sentiréis la punzada de esta verdad, la incómoda revelación de vuestra propia servidumbre, y comenzaréis a forjar vuestro propio martillo? La elección es vuestra. Pero no os engañéis, no hay un camino fácil. Hay el camino de la comodidad y la ilusión, que conduce a la nada, y el camino de la verdad y el autodominio, que conduce a vosotros mismos. Pero este último os lo advierto, es un camino solitario y peligroso. ¿Tenéis la voluntad de recorrerlo? ¿O preferís seguir creyendo la dulce mentira de que sois libres, mientras vuestra vida se consuma en la jaula que ni siquiera veis? Despertad, o perist, en vuestro sueño, ignorantes de vuestra propia muerte en vida.